Permíteme ser totalmente sincero contigo. Un gran número de hombres y mujeres de fe están viviendo oprimidos por un peso que no logran identificar, simplemente porque han pasado por alto las advertencias más claras contenidas en la palabra de Dios. ¿Te atreverías a confrontar directamente aquello que el cielo cataloga como un pecado, aunque la sociedad lo celebre? Estas son faltas que de manera silenciosa han extinguido la llama de la devoción en incontables personas. Quizás creas que tu camino espiritual está en orden, que todo avanza sin problemas, pero ¿qué sucedería si, sin darte cuenta, estuvieras cayendo en alguna de estas transgresiones? ¿Y si una de estas 7 conductas estuviera arrebatando tu paz, tu testimonio, tu propósito eterno e incluso tu cercanía con Cristo? Esto se debe a que existen 7 errores de índole sexual que el adversario utiliza como armas ocultas para distanciar a los hijos de Dios de la intimidad con Él. Al abrir estas 7 puertas, no solo se contamina el cuerpo, sino que también se daña el alma, se confunde la mente y se endurece el corazón. No se trata meramente de sentimientos o interacciones humanas, sino de un sendero que tiene el potencial de afectar tu destino eterno. Este mensaje no es ni liviano ni placentero de oír. No es una conversación trivial, es un llamado apremiante del Espíritu de Dios, un enfrentamiento crucial entre las inclinaciones de la carne y las del Espíritu. Es una invitación divina a realizar un examen interno, a romper ataduras y a experimentar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Abordaremos temas que muchos líderes espirituales prefieren eludir. Son verdades incómodas que interpelan y causan dolor, pero que al mismo tiempo sanan y restauran a todo aquel que se acerca con un corazón humilde. Y quiero que comprendas algo vital. No estamos hablando únicamente de acciones, hablamos de heridas, de costumbres que aprisionan y de lazos espirituales que quizás estableciste sin ser consciente. El Espíritu Santo desea mostrarte cómo sellar cada portal que está abierto, porque hay una verdad fundamental que no puedes ignorar. El primer engaño. Revelado. La transgresión sexual no es una simple flaqueza, es una estrategia del enemigo, y si no la enfrentas, acabará por destruirte desde tu interior. Pero escucha atentamente, no todo es condenación. En Cristo también hay esperanza. Si te mantienes hasta el desenlace de este estudio, no solo lograrás identificar esos 7 pecados, sino que también recibirás las claves espirituales para liberarte de ellos, poner fin a ciclos de sufrimiento y recuperar aquello que el pecado te ha robado, tu fuerza espiritual, tu conexión con Dios y tu propósito eterno. Por esta razón, antes de continuar, te pido que tomes una decisión de fe. Declara en voz alta y anota: Dios, purifica mi corazón. Que esta confesión se eleve como una ofrenda encendida ante el cielo, una señal de que vienes dispuesto a escuchar con reverencia. Y mientras participas, recuerda que al compartir este mensaje estás colaborando para que más personas atrapadas en cadenas de pecado reciban la palabra de vida. Si aún no lo has hecho, suscríbete y convierte este lugar en un santuario espiritual donde puedas hallar verdad, fuego y guía en Cristo. Felicito tu audacia por estar aquí, ya que no todos se atreven a enfrentar aquello que podría estar debilitando su vida con Dios. Solo aquellos que tienen sed llegan hasta este punto. Ahora, respira profundamente, abre tu alma y avancemos juntos en la verdad de Dios. 1. Adulterio, la ruptura del juramento. Sagrado, el adulterio, más que un simple desliz moral o una dificultad en las relaciones interpersonales, constituye una grave fractura de un pacto sagrado, una herida que afecta el corazón de Dios y aniquila la paz del alma. En una era donde el compromiso parece cada vez más devaluado y los principios se disuelven, es imperativo retomar el diseño original del Señor para comprender la seriedad de este error. La institución matrimonial no es fruto de la invención humana. Fue establecida por Dios como un reflejo visible del amor imperecedero entre Cristo y su Iglesia. Cada vez que ese lazo se rompe, no solo se traiciona a la pareja, sino que también se ofende al Dios que consagró esa unión. En la raíz del adulterio se encuentra la falta a la confianza, a la intimidad y a la lealtad prometida ante el Creador. No se limita a una acción física, es un quiebre espiritual, una separación interna que genera heridas invisibles, pero profundamente dolorosas.
el espíritu se aflige, la devoción se enfría y la conexión con Dios se ve debilitada. Quien sucumbe al adulterio se ve envuelto en un torbellino de sentimientos, culpa, vergüenza, confusión e incluso la sensación de haber perdido valor a los ojos de Dios. No obstante, la esencia del Señor no cambia. Él no desea rechazar, sino restaurar. La Escritura nos ilustra este proceso con la historia de David y Betsabé. David, un hombre que amaba a Dios, cedió a la tentación, cometió adulterio e intentó encubrirlo con decisiones aún más graves. El precio fue considerable: la pérdida de un hijo, conflictos familiares y una dolorosa fisura en su relación con el Señor. Pero en medio de esa tragedia, David tomó una decisión fundamental: se arrepintió sinceramente. En el Salmo 51 vemos a un hombre que no se excusó, sino que confesó su falta con profunda honestidad, y Dios, en su misericordia inagotable, lo perdonó y lo levantó. El adulterio deja cicatrices, pero no determina el final. Nuestro Dios es experto en reconstruir lo que el pecado ha arruinado. No importa cuán deteriorado esté el vínculo, cuán herida se encuentre el alma o cuán lejos se haya desviado del plan divino, siempre existe un camino de retorno. Este camino inicia con un arrepentimiento auténtico, con un deseo ferviente de ser purificado y renovado. A partir de ahí es posible restablecer la confianza, sanar el corazón y volver a caminar en integridad. Nadie que haya caído en adulterio debe cargar con la condena perpetua. Hay gracia, hay redención y hay una nueva historia que Dios anhela escribir. Una historia marcada no por la traición, sino por la restauración. Porque cuando Dios perdona, Él también restaura, y cuando restaura, lo hace de manera completa, profunda y duradera. Pues, fornicación. Cuando lo sagrado se vulgariza en una época donde todo parece subjetivo, donde la gratificación rige y la cultura exalta lo instantáneo por encima de lo eterno, hablar de la fornicación puede sonar anticuado o incluso incómodo para algunos. Sin embargo, para el Señor, este asunto jamás ha perdido su gravedad ni su trascendencia espiritual. La fornicación, entendida como cualquier relación sexual fuera del lazo matrimonial, no es simplemente un acto físico, es un desvío del plan santo que Dios mismo trazó para la vida íntima del ser humano. Cuando aquello que Dios declaró como sagrado se degrada a algo común, las repercusiones no solo se manifiestan externamente, sino que también penetran profundamente en el alma, dejando marcas silenciosas y persistentes. El Creador moldeó nuestro cuerpo para que fuera el templo del Espíritu Santo y nos otorgó la sexualidad como un don precioso, no solo para el placer, sino para la comunión, la entrega total y el compromiso inquebrantable entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. La intimidad fue diseñada por Dios para sellar un pacto eterno, no para ser usada como un pasatiempo, una distracción o un alivio emocional pasajero. No obstante, la cultura actual, que ha desechado los valores del reino, ha desvirtuado este propósito. Hoy se aplaude la idea de tener relaciones prematrimoniales como algo natural, incluso como un medio para conocer mejor a la pareja. Se exalta el deseo sin límites, se ridiculiza la espera y se desprecia el valor de la pureza. Pero lo que el mundo etiqueta como normal, Dios lo llama pecado. Y no porque pretenda limitar al ser humano, sino porque busca protegerlo. La fornicación deja cicatrices invisibles, una culpa que persiste a pesar de ser negada, una desconexión espiritual que enfría la fe y una pérdida de identidad que impacta la autoimagen y la percepción de los demás. Cuando el alma se une fuera del pacto divino, algo se quiebra internamente. No solo se entrega el cuerpo, sino también una parte del corazón, de la mente y del espíritu, y cuando esa relación termina, queda un vacío difícil de llenar. Por eso, el Señor convoca a sus hijos a la pureza antes del matrimonio, no como una carga, sino como un camino de honra, consagración y verdadera libertad. Él no desea que su pueblo viva encadenado a relaciones fallidas, emociones inestables o almas divididas. Su anhelo es que cada persona llegue al altar con un corazón limpio, una conciencia tranquila y la capacidad de entregarse sin ataduras del pasado. La pureza no es represión, es cuidado, es preservar lo más valioso, es preparar el terreno para un hogar bendecido, estable y lleno de propósito.
Y para quienes están solteros, este llamado a la consagración es también una magnífica oportunidad. Es un tiempo para crecer en carácter, fortalecer la fe y consolidar la identidad en Cristo antes de unirse a otra persona. No se trata de una espera pasiva, sino de un caminar activo con Dios, permitiendo que Él moldee el corazón y prepare el camino. Si alguien ya ha caído en este aspecto, la gracia de Dios permanece disponible. El arrepentimiento abre la puerta al perdón, y el perdón abre el camino a una nueva etapa de pureza, restauración y plenitud. Porque en el reino de Dios nunca es tarde para volver a ser un templo santo, nunca es tarde para empezar de nuevo y nunca es tarde para decidir vivir como alguien apartado, no para los placeres efímeros del mundo, sino para el propósito eterno del cielo. La conducta homosexual, la lucha entre deseo, identidad y verdad al abordar uno de los temas más delicados y complejos de nuestra era, es fundamental hacer una pausa, no para juzgar, sino para escuchar lo que Dios mismo proclama. La práctica homosexual, trascendiendo los debates culturales, políticos o ideológicos, es primordialmente un asunto espiritual que toca las fibras más íntimas del corazón humano, el deseo, la identidad y la verdad. Para muchos, representa una lucha interna, a menudo silenciosa y dolorosa. Para otros, es una herida abierta, una pregunta sin respuesta o un conflicto con su fe. Pero Dios no se abstiene de hablar sobre este tema. Cuando Él se expresa, lo hace con amor, con verdad y con un propósito. Restaurar la palabra de Dios es firme, pero a la vez está llena de ternura. Desde el Génesis hasta Romanos, desde Levítico hasta Corintios, se establece claramente que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo no forman parte del plan que el Señor concibió. No se trata de colocar este pecado por encima de otros, sino de entender que, como cualquier transgresión, rompe el orden divino que Dios ha diseñado para nuestra existencia. Cuando el ser humano se desvía de ese propósito original, se aleja también de la bendición que le acompaña. Dios creó al hombre y a la mujer no solo con diferencias físicas, sino con una complementariedad espiritual que refleja el equilibrio de su sabiduría. La unión de ambos es una imagen poderosa del amor de Cristo por su Iglesia. Y cuando esa imagen se distorsiona, también se oscurece nuestra percepción del amor redentor de Jesús. Pero hay un punto esencial que debemos enfatizar. La atracción no es lo mismo que la acción. Sentir deseos hacia alguien del mismo sexo no convierte automáticamente a nadie en pecador. La tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando cedemos a ella, y esto es aplicable a todas las áreas de la vida. Recordemos que Jesús mismo fue tentado en todo, pero jamás pecó. Por eso, aquellos que experimentan esa atracción, pero deciden obedecer al Señor, están recorriendo un camino angosto, sí, pero precioso a los ojos de Dios. No están condenados, están siendo moldeados, no están solos ni rechazados, sino acompañados por la gracia de aquel que nunca abandona. El llamado de Dios no excluye a nadie. Es un llamado universal dirigido a todos los que hemos pecado, es decir, a la humanidad entera. El Señor nos convoca al arrepentimiento, a creer en el Evangelio y a abrazar una vida renovada en Cristo. La conducta homosexual, al igual que el adulterio o la fornicación, requiere rendición ante Dios, pero también merece compasión. Jesús, al perdonar a la mujer sorprendida en adulterio, le dijo: «Vete y no peques más». Allí encontramos la perfecta fusión entre la verdad que corrige y la gracia que transforma. Ninguno de nosotros puede transitar este camino en soledad. El Espíritu Santo no solo consuela, sino que también fortalece. Él otorga poder donde hay debilidad, claridad donde reina la confusión y esperanza donde hay dolor. A quienes luchan, Dios les asegura que no están solos. Existe una comunidad espiritual, hay dirección en su palabra y hay un Padre que no solo exige obediencia, sino que acompaña cada paso de sus hijos. Porque en su reino no se trata de redefinir el amor, sino de redescubrirlo a la luz de la verdad eterna. Y esa verdad no aplasta a quien anhela cambiar. Esa verdad llama por su nombre, abraza con misericordia y guía hacia una identidad gloriosa, la de ser hijos amados de Dios. 4. Lujuria. El fuego secreto que corroe la lujuria, ese fuego secreto que arde internamente, a menudo no se manifiesta con escándalos ni palabras explícitas. Sin embargo, se propaga como una llama oculta
que consume lentamente la pureza del corazón y endurece la sensibilidad espiritual. Este pecado puede pasar desapercibido ante los hombres, pero es evidente a los ojos de Dios, y no porque Él busque condenar, sino porque sabe el inmenso daño que causa en el alma de quien lo alimenta. La lujuria tiene su origen en lo profundo del corazón, no en el cuerpo. Antes de convertirse en un acto, comienza como una intención. Antes de manifestarse en acciones, es un pensamiento que se permite, se nutre y se repite. Jesús lo afirmó con total claridad: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Con estas palabras, el Señor nos revela que Dios mide no solo lo que hacemos, sino lo que permitimos que more en lo íntimo de nuestra alma. Este fuego oculto afecta la forma en que percibimos a los demás. Cuando la lujuria domina, dejamos de ver a las personas como almas creadas por Dios y comenzamos a verlas únicamente como objetos de deseo. El valor de una persona no puede reducirse a la emoción que provoca en nosotros. Al hacerlo, se distorsiona no solo nuestra visión, sino la relación misma. Lo que debería ser amor se convierte en un deseo egoísta. Lo que Dios diseñó como un vínculo santo se degrada a un simple consumo. Y en ese proceso nuestra propia imagen también resulta dañada. El corazón se endurece, la mente se nubla y la sensibilidad a la presencia de Dios comienza a apagarse. La lujuria penetra por los ojos, se enciende en los pensamientos y se alimenta en los entornos que frecuentamos. Lo que contemplamos con frecuencia se convierte en aquello que anhelamos. Las imágenes que aceptamos, las conversaciones que sostenemos e incluso la música, las películas o las redes sociales que consumimos van creando un ambiente interior que puede abrir el camino a la santidad o cerrarlo por completo. Por eso, el libro de Proverbios nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si deseamos caminar en pureza, necesitamos vigilar lo que permitimos que entre en lo más íntimo. Y este no es un camino de condenación, sino de redención. La pureza no es simplemente la ausencia de pecado sexual, es un estado del alma en armonía con la voluntad de Dios. Y aunque muchos piensen que es imposible, la pureza puede ser restaurada incluso después de una caída. ¿De qué manera? Al renovar nuestra mente con la palabra, al huir de los lugares y momentos de tentación y sobre todo al rendir nuestro corazón al Espíritu Santo cada día. No se trata de vencer con esfuerzo humano, sino de permitir que el fuego de Dios purifique lo que el pecado ha contaminado. Donde la lujuria destruye en lo secreto, la presencia de Dios trae restauración en lo profundo. Su luz atraviesa la oscuridad del alma, devuelve claridad a los pensamientos, limpia los deseos y llena el corazón de paz. El camino hacia la libertad no comienza con la perfección, sino con la humildad, y el Señor honra a quienes, en medio de la lucha, deciden caminar hacia la santidad. 5. Pornografía, una esclavitud silenciosa del alma. La pornografía se ha erigido como una de las formas de esclavitud espiritual más comunes y destructivas de nuestro tiempo. Muchos la consideran inofensiva, un entretenimiento privado que no perjudica a nadie, pero a los ojos del cielo es veneno que corroe la mente, endurece el corazón y enfría la conexión con Dios. No se trata solo de mirar imágenes, es una batalla por el dominio del alma, es una trampa del enemigo que promete placer inmediato, pero deja un vacío profundo. Ver pornografía no es simplemente consumir contenido, es abrir los ojos y permitir que pensamientos impuros deformen la obra santa de Dios. Cada imagen contamina, cada escena deja una cicatriz y cada hábito socava la capacidad de amar de forma auténtica. Esto se debe a que la pornografía transforma lo sagrado en mercancía, deshumaniza a las personas y reduce la intimidad que Dios creó para el amor y la unión a un acto egoísta y espiritualmente hueco. La pornografía extingue la oración, debilita la fe y endurece el corazón. Muchos creyentes atrapados en este pecado caen en un ciclo cruel, sienten culpa, prometen no reincidir, pero vuelven a hacerlo. Así crece la vergüenza, que a su vez conduce al aislamiento. El alma, al igual que Adán y Eva en el Edén, se esconde de Dios. Sin embargo, nuestro Señor no viene a condenar, sino a restaurar.
su amor es más grande que nuestra caída y su poder rompe cualquier cadena. Vencer la pornografía no depende únicamente de la fuerza de voluntad, sino de una decisión espiritual acompañada de acciones concretas. Es indispensable confesar con sinceridad, buscar ayuda confiable y establecer límites claros en la vida digital. Utilizar filtros, controlar el tiempo frente a las pantallas, evitar la soledad prolongada y llenar la mente con la palabra de Dios son pasos que fortalecen. Además, caminar acompañado por una comunidad y rendir cuentas a creyentes maduros puede marcar una diferencia crucial. El enemigo opera en la oscuridad, pero pierde poder cuando lo enfrentamos en la luz. Cristo no solo perdona, también sana, no solo limpia, también renueva. Y si alguien ha estado atado a la pornografía durante años, debe saber que en Jesús hay esperanza de una restauración verdadera, no parcial, sino completa de la mente, del corazón y de la identidad. Porque la cruz no fue erigida para aquellos que se creen intachables, sino para quienes han caído y desean levantarse. El Espíritu Santo no busca un templo adornado superficialmente, sino un corazón que anhele ser renovado desde lo profundo. La renovación se inicia cuando dejamos de ocultarnos y confiamos en que, incluso en medio de nuestra vergüenza, Dios extiende su mano para sacarnos del abismo. No viene con condena, sino con compasión. No llega con castigo, sino con la oportunidad de un nuevo comienzo. Lo que la pornografía intentó destruir, Cristo puede levantarlo y revestirlo de gloria. 6. Incesto. Cuando la familia traiciona su propósito, cuando la familia se desvía del propósito santo con el que fue creada, se olvida que Dios la diseñó como un refugio seguro, un espacio de amor, cuidado y formación espiritual. Es en el seno del hogar donde los hijos aprenden a confiar, a sentirse protegidos y a reconocer el amor de Dios reflejado en las interacciones cotidianas de padres, hermanos y abuelos. Pero cuando el pecado del incesto irrumpe, ese diseño divino se distorsiona por completo. El lugar destinado a ser un abrigo se transforma en una amenaza y quien debía proteger se convierte en el agresor. Este es uno de los pecados más dolorosos y ocultos porque deja cicatrices profundas en el alma, a menudo escondidas durante años en el corazón de las víctimas. La palabra de Dios no se calla ante este mal. En Levítico 18 se presenta una lista clara y detallada de las relaciones prohibidas dentro del núcleo familiar. El lenguaje allí no es suave ni permisivo, es firme, directo, lleno de advertencias. Dios establece estos límites no por frialdad o legalismo, sino por amor, porque conoce el daño profundo e irreparable que el incesto inflige en la mente y el espíritu. No es solo una violación física, también es espiritual. Quiebra la imagen de Dios en la familia, hiere la identidad y genera un dolor que a menudo se arrastra por toda la vida si no es sanado con la verdad y con el amor del cielo. Para quien ha sido víctima de este pecado, es crucial escuchar esta verdad con claridad. Dios te ve, Dios te cree y le duele lo que has sufrido. Él no es indiferente a tu historia. El Salmo 34:18 declara: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». A diferencia de quienes guardan silencio o minimizan el dolor, el Señor se acerca. Él abraza al que sufre, escucha su clamor y comienza una obra de sanidad desde lo más profundo. Esa sanidad puede requerir tiempo, pero es real. Hay libertad para los abusados, hay restauración para quienes han llorado en secreto durante años. La vergüenza que no te pertenecía puede ser reemplazada por la dignidad que Dios quiere devolverte, y para quien ha sido el agresor, no hay cabida para excusas ni autoengaño. El único camino hacia la verdadera redención comienza con un arrepentimiento sincero, sin disfraces, sin evasivas. Dios es justo y misericordioso, pero su justicia exige que el pecado se confronte con la verdad. Arrepentirse es confesar, aceptar las consecuencias y permitir que el Espíritu Santo transforme desde adentro. No se trata solo de pronunciar palabras de perdón, sino de un cambio radical, de cortar toda sombra de maldad y rendirse a la obra profunda que el Señor desea realizar en el corazón. El incesto no solo destruye individuos, también deja secuelas en generaciones enteras. El poder de la sangre de Cristo tiene la fuerza para romper toda cadena heredada. Aquello que el pecado distorsionó puede ser restaurado por el amor redentor de Dios. El silencio se rompe, el miedo se vence,
y hasta las familias más fracturadas pueden ser sanadas si se rinden al Señor. Nuestro Dios es especialista en levantar lo que el enemigo quiso derribar. En su presencia, los afligidos encuentran consuelo y el pecado no confesado recibe juicio. Hoy es el día en que la oscuridad puede ser expuesta y la luz puede comenzar a sanar. En Cristo, incluso las heridas más profundas se transforman en testimonios de gracia. 7. Prostitución. Cuando lo santo se transforma en comercio, se pierde la perspectiva cuando lo santo se convierte en mercancía. El cuerpo humano nunca fue concebido como un objeto, es la obra del Creador, hecho con propósito, dignidad y hermosura. La palabra nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando la prostitución entra en escena, ya sea en su forma tradicional o en sus expresiones modernas, lo sagrado se transforma en una transacción. Lo que nació para ser amor, pacto y entrega mutua se convierte en consumo, uso y comercio. Y no existe dolor más profundo que sentir que el valor propio se reduce a un precio, a un clic o al capricho de otro. La prostitución no se limita a las calles oscuras ni a los rincones olvidados. Hoy se reviste de nuevas formas, a menudo invisibles, pero igualmente destructivas. Aparece en la venta de contenido íntimo, en redes sociales, en relaciones sostenidas por interés económico o emocional, en manipulaciones disfrazadas de afecto. No siempre hay dinero de por medio, pero la esencia es la misma. Se entrega el alma a cambio de algo temporal. Lo más íntimo se ofrece a cambio de una caricia falsa, una atención superficial o una aprobación fugaz que deja cicatrices permanentes. Pero la Biblia no elude este tema. Una de las historias más asombrosas de redención nos habla de Rahab, una mujer prostituta en Jericó. Su pasado la marcaba, era vista como impura, pero cuando escuchó acerca del Dios de Israel, creyó y su fe cambió su destino. Fue rescatada, se unió al pueblo de Dios y llegó a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Esto no es casualidad, es un mensaje divino. Nadie está demasiado perdido para ser redimido. Aquellos que han vivido en la prostitución, en cualquiera de sus formas, Dios no los desecha. Él los llama, los ve, los busca. Donde el mundo solo ve ruinas, Dios ve futuro y esperanza. No existe historia demasiado rota ni pecado demasiado oscuro que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No importa cuántas veces alguien haya sido usado, despreciado o ignorado, el Señor extiende su mano y dice con ternura: «Yo hago nuevas todas las cosas». Y a quienes han participado en este pecado, ya sea pagando, exigiendo o consumiendo, Dios también los llama al arrepentimiento. Porque toda forma de participación, activa o pasiva, necesita un corazón transformado, y esa transformación es posible. Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Hoy es el día de recuperar lo robado, la dignidad, la pureza, la identidad. El templo puede ser restaurado, el cuerpo puede volver a ser un lugar de adoración y no de dolor, la mente renovada y el alma lavada con gracia. Porque cuando lo santo es profanado, Dios no abandona, sino que reclama lo que le pertenece, lo limpia con amor y lo llena de su gloria. Tú no eres tu pasado, eres lo que Dios declara que eres, su hijo, su hija, amado y redimido.